Muchas bendiciones para todos, ¿cómo han estado? Qué bendición que se encuentren ahí con nosotros, muy conectados a este encuentro que tenemos semanal de Torah y Familia, donde lo que hacemos es empezar a desarrollar un aprendizaje con base obviamente en la Torah, en la palabra del Señor, y recibir de parte del Señor todas estas perlas, todas estas maravillas que se encuentran en la palabra y que las podemos bajar a las actividades de la vida diaria. Y como siempre se encuentra conmigo Laura. Hola Laurita, ¿cómo estás? El Señor te bendiga. Bendiciones, pastora, Dios me la bendiga a usted y a todos los que ven este programa. Claro que sí, aquí estamos nuevamente siguiendo este programa que para nosotros pues se ha convertido en un objetivo tan especial de poder compartir con todas las familias que se acercan a la palabra de Dios y que podamos ir entendiendo nuevamente de qué se trata el diseño divino de la familia. Y por esta razón hemos venido tocando diversos temas que atañen justamente a esto, a reconstruir la familia. Y pues para eso tenemos que mirar todos los matices que esto implica. Sí, claro, y particularmente yo sí me siento muy contenta porque siento que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder tener un acercamiento a la palabra, y esa palabra ha ido fluyendo y creo que se da muy bien en estos momentos de pronto de tanta dificultad en el que está el mundo, todo lo que se ha levantado en contra de la misma palabra del Señor, y estos espacios y este tiempo de profundización en la palabra, que lo podemos llevar a los diferentes contextos, a lo que nosotras hacemos, en lo que nos desarrollamos y lo que ustedes también hacen, pues yo pienso que son herramientas que el Señor nos está dando, y justo en este tiempo, ¿no?, tan difícil, un tiempo que nosotros sabemos a la luz de la palabra que son días malos, la Biblia los menciona como días difíciles, días malos, donde tenemos que estar preparados. Y yo pienso que sí, el Señor nos ha dado esta oportunidad, y a veces yo le digo al Señor: bueno, Padre, tú nos diste esta oportunidad, nos diste estos micrófonos, nos diste este espacio, nos diste este equipo, porque Torah y Familia es un equipo mucho más grande que nosotras dos, y nos has dado estos oyentes, los que están ahí escuchándonos, es porque tienes un propósito. Y aquí nos estamos retroalimentando y aquí estamos aprendiendo entre todos. Claro. Entonces, sí, mi Laura, y pues yo pienso que sí estamos, yo creo que también tú me acompañas en ese pensamiento, muy alegres, muy gozosos de saber que es así, de que el Señor nos abre esta puerta y que queremos aprovecharla, y que la queremos utilizar en bien de nosotras y de los que nos están acompañando en cada encuentro. No se le olvide darle me gusta, no se le olvide suscribirse al canal, no se le olvide compartir. Gracias, porque esta comunidad está creciendo. Eso también me llena de mucha motivación de saber que estamos creciendo, que es un proyecto que el Señor nos regaló a nosotros y que ha ido creciendo poco a poco. O sea que yo creo que vamos por buen camino, el Señor nos está guiando. Y para entrar en materia de lo que habíamos quedado en el último encuentro, habíamos hablado, lo último que tocamos, Laurita, es lo que es la desmoralización del ser humano, y eso trae la desestabilización del mismo. Entonces yo creo que podemos empezar, o sea, arranquemos por allí y vamos desarrollando el tema de hoy, que está bastante interesante. Sí, esa desmoralización la hablamos desde la óptica de el feminismo, no de ese feminismo inicial que buscaba los derechos de igualdad de las mujeres, ese feminismo genuino, ¿sí?, como esa búsqueda de la igualdad, sino que viene a partir de ese giro que se da de que esas ideas que inicialmente eran ideas loables, se fueron permeando, ¿sí?, de otras ideas que ya comienzan a distar de la verdad bíblica, de lo moral, y que esas ideas pues comienzan a hacer tanta mella en nuestra cotidianidad, en nuestros pensamientos, que el día de hoy pensamos muchas veces de esas maneras sin darnos cuenta, y en el programa anterior estuvimos evaluando qué tanto de esos pensamientos feministas
ya alejados del feminismo inicial, vuelvo a hacer el énfasis, ya nos ha permeado al punto de que nosotros convivimos con ellos, con esos pensamientos y hacen parte de nuestra realidad y de nuestra práctica de vida. Bueno, entonces vimos ese segundo momento del feminismo que ya se había distorsionado con ideas antibíblicas, antimorales, pero ahora vamos a ver un tercer momento del feminismo. Este tercer momento nace más o menos a mediados del siglo pasado. Estamos hablando que se comienza a hablar fuertemente nuevamente de estos temas que reviven entre los años 60, 70 con muchísima más fuerza, pero todavía con un matiz más fuerte, o más bien menos matizado, más bien se va oscureciendo, más bien esta tendencia se ha venido oscureciendo. Ese feminismo, algunos teóricos actualmente lo llaman como el feminismo radical, ese feminismo neomarxista también se conoce de esa manera, y es un feminismo que ya no está hablando de reparación, de reivindicación o de vindicación de los derechos de la mujer, sino que está hablando ahora de la identidad de género. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a estar hablando, trayendo algunas feministas, algunas de sus ideas principales para que nosotros podamos entender de qué manera pues se fue oscureciendo Sí, esto, como les digo. Piensa uno que de ahí se fueron agarrando, ¿no? Lo utilizaron de manera tal que se pudieron agarrar de ahí para empezar a darle el norte que ellos querían realmente. Sí, señora. Entonces sí se puede empezar a hablar de cada uno de ellos y cómo empezó a gestarse esto. Bueno, tenemos acá una representante del feminismo pues que se menciona muchísimo y se trata de Simona de Beauvoir, quien comienza a hablarnos de algo muy importante que ahora, hoy por hoy, es de lo que más se está hablando entre las juventudes, entre los jóvenes universitarios, entre los jóvenes que están buscando con ansias algo con que apoyar su anhelo de rebeldía, esa naturaleza humana caída que estamos buscando siempre ir en contra de que alguien nos determine nuestra vida, en este caso un creador que nos diga qué hacer o no hacer. Claro, entonces, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque ella nos va a decir que no se trata de mujer u hombre en este momento, ya no se trata de eso, ya el feminismo no se trata de que la mujer sea igual que el hombre, ya la idea conceptualmente se va a ir por otro lado, se va a ir por el lado de que, ¿qué significa el concepto de mujer? Entonces ella ya nos va a hablar que el concepto del término mujer se ha utilizado gracias a que es un concepto impuesto por el hombre, que es el opresor, ¿sí? Por el patriarcado, y nos llamaron mujer obligatoriamente. Es decir, no se trata de que yo nací en condición de mujer, sino que se trata de que la cultura, porque acá ya comienza a ser un problema cultural, el que van a traer esas pensadoras, estas teóricas feministas, es que ya no se trata de un problema natural, sino un problema cultural, donde prácticamente el sistema cultural me ha obligado a llamarme mujer. Me ha obligado a ser mujer, me ha obligado a comportarme de ciertas maneras, y entonces esto sigue siendo opresión. O sea, ya no se trata de que la mujer tenga mismos derechos del hombre, sino que se trata de por qué tengo que ser mujer, por qué me han impuesto ser mujer, porque se trata, el concepto de mujer se trata de una construcción cultural o una construcción social. Construcción Entonces, social, sí. Allí pues ella asegura que no nacemos siendo mujeres. O sea, tú y yo no nacemos siendo mujeres, sino que llegamos a serla por la imposición de un patriarcado que nos está obligando a nosotros a serlo. Entonces, prácticamente lo que ella está hablando es de un antideterminismo natural. Es decir, ella está obviando, está pasando por alto, está desconociendo, está ignorando nuestra raíz primaria natural, cómo estamos constituidos, cómo estamos diseñados. Claro, porque inclusive esa forma de pensar, y que ahorita se está acuñando mucho en este tiempo, pues le ha dado a la mujer una
piensa que con eso va a tener protagonismo, o sea, como que se define ella misma, se puede autopercibir, se puede autogobernar, no necesita de nadie. Eso es todo lo que se está vendiendo a partir de esto que estás mencionando aquí con esta teórica, y la verdad es que sí se siente ahora mucho más. O sea, eso que ella escribió en aquella época, pues ahorita realmente es como si estuviera dando fruto todo ese proceso en el que ella empezó a entrar en ese tiempo a la mujer, que se está ahorita viendo con mucha más fuerza. Claro. Entonces, podemos ver, no sé, pastora, a la luz de la palabra, podemos ver que esta es una idea ajena al diseño de Dios, que esa idea nada tiene que ver con la realidad natural, con la realidad bíblica, con lo que Dios estableció cuando creó la humanidad, que creó hombre y mujer. Entonces, si el concepto de mujer se trata de una construcción y que se llega a ser, entonces antes de llegar a ser mujer, el ser humano es un ser en blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí van a venir, esos conceptos van a venir a jugar acá. Más adelante, otras teóricas van a decir, no se trata del sexo, lo que define ser mujer, se trata desde género, porque sexo es lo biológico y género es lo cultural. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios respecto a eso? ¿Qué podremos nosotros aprender o sustraer para contrarrestar estos argumentos? Pues inicialmente nosotros habíamos hablado en el encuentro anterior que bíblicamente el Señor nos había hecho a la humanidad, ¿sí? Cuando creó al Adán, creó a la humanidad. Y ahí nos hizo en igualdad de condiciones. Cuando hizo a la mujer y al hombre, ¿sí? Al varón y la hembra, nos hizo en igualdad de condiciones. Que esto ya viene a cambiar, y eso es lo que nunca nadie defiende, nunca nadie levanta la voz, nunca nadie, no sé si tal vez es porque tampoco tengan ese conocimiento que Dios hizo al Adán, a la humanidad. Y estábamos hablando detrás de cámaras, estábamos haciendo la reflexión que lo que se piensa es que primero creó al hombre y que luego creó a la mujer y que la mujer es la de menos, pero no hay una voz que se levante y que diga el Adán se refiere a la humanidad y que creó al varón y la hembra con igualdad de condiciones. Que lo que traduce a Adán. ¿Qué es lo que traduce a Adán? Es humanidad. No hombre. Entonces, exacto. Entonces, aquí ni siquiera nos estamos acercando un poquito a realmente el propósito, la intención que tuvo el Señor cuando creó a la humanidad. Y yo sí pienso que ahí tenemos que hacer el énfasis, o de pronto usted es la primera vez que lo ve de esa manera, entonces reciba ese concepto porque es un concepto bíblico. Esa fue la forma en que el Señor nos hizo a la humanidad con igualdad de derechos. Así nos hizo el Señor. En igualdad de condiciones. Y en ese diseño de Adán diferenció hombre desde su concepción, no sé, biológica, y mujer. Es decir, desde lo natural, hablemos desde lo natural, ¿sí? Desde lo natural, Dios, cuando crea la humanidad, crea hombre y crea mujer. Es decir, no es que crea unos seres humanos en blanco que van a decidir qué van a hacer y que eso lo haya impuesto la cultura, porque realmente entendemos que no se trata de que la cultura haya construido eso, sino que Dios mismo fue quien nos creó y nos creó con unas condiciones naturales que han hecho que nuestro comportamiento y los roles se den de la manera que se han dado a lo largo de la historia. Que se haya distorsionado es una cosa, pero de que nuestra constitución natural nos ha determinado un comportamiento diferencial. Claro que sí. Era tanto así que lo que también se marcaba mucho fue que el Señor hizo roles, o sea, nos dio a nosotros unos roles y a la mujer la puso a hacer algo y al hombre le asignó
a hacer algo, pero los dos eran administradores. Aquí estamos hablando de una igualdad, solamente que ellos venían a tener unos roles diferentes, y eso fue lo que... Qué especial eso, ¿no? Cuando estábamos leyendo ahora en Sí, la Torá, estábamos estábamos- leyendo la Torá, justamente pues estábamos yendo a la raíz, estábamos yendo al hebreo, lo estábamos leyendo, y en la Torá está claro que dice dominen. Dominen, Está en plural, les o sea, siempre no- les habla en No plural. está solamente una orden para el varón, sino que les habla a ambos. Siempre les dice, Les dice. administren, Cuiden gobiernen, la tierra, cuiden, multiplíquense. multiplíquense, exacto, no le habla, le da especificaciones. Por eso vuelvo y lo digo, que la serpiente no estaba interesada en que Eva fuera igual a Adán, porque pues obviamente la serpiente conocía al Creador y sabía que nos había hecho iguales. Entonces ahí es donde tenemos que, por favor, empiece a, cuando nos decías, Laura, que es un buen ejercicio empezar a hablar de estos temas en la sala de nuestra casa, en los almuerzos, cuando estamos con nuestra familia, y dejemos en claro que la serpiente no vino a venderle a la mujer una igualdad con el hombre, porque es venderle lo que ya tiene. Es como, es que no es así. Quería que era como Dios, y ese es el plan que ha tenido el enemigo. Por eso es que ahora, inclusive desde nuestro conocimiento en la palabra, es que tenemos que hacer defensa de lo que sí dice realmente la palabra en cuanto a la creación. Claro, claro que sí. Entonces, vemos que esas ideas, estas ideologías, estos planteamientos son realmente una rebelión contra la naturaleza. Esto es claro. O sea, al mismo tiempo que me rebelo contra la naturaleza, obviamente me estoy rebelando contra Dios, Claro. pero es una manera muy contradictoria. O sea, nomás de pensarlo desde la lógica, si pudiéramos apartarnos, porque no lo podemos hacer, pero si pudiéramos apartarnos de la parte espiritual, es ilógico, es un planteamiento incoherente donde decimos que no cuenta para nada lo biológico para nuestra determinación del género, que no se tiene en cuenta absolutamente nada, no tiene en realidad mayor sentido, y sin embargo, esto que no tiene tanta coherencia y que no tiene tanto sentido, ha tomado una fuerza. Claro, es que va de todas maneras, tiene esa fuerza, es porque viene o va a partir del desconocimiento que la gente tiene. Claro. Y de todas maneras, en el corazón del ser humano siempre hay esa tendencia a la rebelión. Y si esto nos hace a nosotros de rebelarnos o nos ayuda y saca eso de nosotros, pues por eso se recibe. Sí, por eso es que es tan fácil. Aparte, pues la falta de conocimiento en las escrituras, pues también hace que nosotros de una manera u otra aceptemos estos postulados. Claro. Tenemos otra mujer, ahorita volvemos con más postulados de Beauvoir, que la vamos a estar estudiando un poquito más. Tenemos a Friedan, que ella más o menos en los 70, ella saca un texto, o sí, una apuesta filosófica que se llama La mística de la feminidad. Ella es una psicóloga y comienza a explicar que existe una superestructura cultural que ha puesto a la mujer con una mística, o ha impuesto, o ha enceguecido, ha esclavizado a la mujer con una mística que hace que las mujeres no puedan soñar, que las mujeres no puedan crear, que las mujeres no puedan pensar en otra cosa que ser madres o esposas. Es decir, ella dice, esto lo ha impuesto la cultura. ¿Por qué? Porque acá hay una incoherencia para ella. Dice, pero ¿cómo es que venimos de un feminismo liberal? ¿Cómo fue posible que lográramos tantas cosas y pasan tantos años, tantas décadas, y la mujer sigue en casa? Porque en su mayoría en los años 70, en los años Todavía. 60, la mujer estaba en Claro. casa. Entonces ya no lo puede entender y dice, ¿cómo es posible que las nietas de todas estas mujeres que lucharon y todo, aunque ya tengan sus derechos, aunque ya tengan voz, aunque ya puedan levantarse, siguen prefiriendo estar en casa? O sea, eso para ella era algo que no se podía concebir. Inadmisible. Exacto. Entonces, ella dice, no, ya sé, el problema es que la mujer tiene una mística que la cultura le ha creado. Y ese rol de ser madre y esposa, donde ella no tiene ni siquiera la oportunidad de soñar o de crear,
verse en otro escenario, verse en otra postura que no sea la de madre y la de esposa. Entonces, pues ahí uno vuelve y se pregunta, ¿no será que este rol de ser madre, ese escenario donde la mujer siempre ha estado, hace parte justamente de su naturaleza, y la naturaleza genera las conductas, los comportamientos en gran parte? Sí, porque los seres humanos no podemos desconocer que somos cultura. Claro, sí. Somos cultura, pero no somos meramente cultura. No. Nuestra cultura, obviamente, es nuestra segunda naturaleza, sí, Sí, claro. pero tiene que partir de una base de nuestra naturaleza. Es decir, si tenemos una cultura médica, pues se parte de las investigaciones y del conocimiento que se ha dado gracias a nuestra anatomía. Y asimismo, o sea, todo lo podríamos ver por ese lado. Entonces, si hay una cultura, seguramente esa cultura tiene que ir de la mano con la naturaleza. No es una cultura que vaya contra naturaleza, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros podríamos entonces mirar? Podríamos decir entonces que la mujer desde antaño siempre ha sido protegida de la guerra, de la caza. ¿Por qué? Porque se tiene que cuidar aquella que fue llamada por la naturaleza misma a traer vida. Claro, es que Entonces, la no se mujer es podía exponer. existencia. La mujer es existencia. Sí, y de exacto. todas maneras uno lo ve también que la mujer es la encargada de perpetuar la vida humana. Por eso está está tan bombardeada, está tan, ¿cómo lo digo? O sea, uno se pone a pensar y piensa que realmente llega este pensamiento a mi mente, y por eso es que es tan atacada, y por eso es que en este momento, o sea, sí, está siendo atacada, pero de manera sutil. Porque la mujer realmente de hoy no se siente atacada, se siente afirmada en estos Sí, pensamientos, totalmente. liberada, entre comillas, porque eso no es una libertad. Pero realmente la mujer es existencia, la mujer es vida, la mujer es la que va a hacer que que la humanidad perdure. Por eso tenía que ser protegida, por eso esa necesidad de ser protegidas. Es una necesidad, lo estás diciendo. Pero entonces no, resulta que el pensamiento feminista, marxista nos está diciendo, no, el problema de que la mujer sea protegida, el problema de que la mujer sea resguardada, que no la envíen a la casa, que no la envíen a la guerra, siempre es el mismo, es la lucha de un opresor que la quiere tener subyugada. Y nunca se acude a un argumento natural, o sea, nunca se acude que ese rol está, y el comportamiento y la conducta está ligada pues en base o con base justamente a su condición natural. Entonces allí es demasiado importante. A mí me gusta una analogía que hace Agustín Laje en el libro de La Nueva Izquierda, que lo estuvimos mencionando también en episodios anteriores, y es que pues él nos dice, bueno, si se trata solamente de cultura, si se trata únicamente de que somos una construcción cultural, si ser mujer es lo que uno llega a ser porque la cultura me determina qué significa ser mujer, entonces vamos a abolir todo lo que implique naturaleza. Entonces, si mañana la cultura dice que es correcto o aceptable moralmente, porque la moralidad la va a construir la cultura, que tomemos gasolina, porque no importa lo natural, no importa nuestras condiciones biológicas, no se tienen en cuenta, claro. Pues obviamente lo más inmediato que nos podría pasar es pues morir, ¿sí? Morir o comenzar a padecer enfermedades gravísimas, ¿no? Que nos van a llevar a la muerte. Entonces, no tiene tanto sentido, no tiene más bien nada de sentido pensar que el ser humano es 100% cultura, o sea, que el género está relacionado 100% con cultura y no está asociado con el sexo biológico con el que se nace. Entonces, va perdiendo todo sentido y se va volviendo todo esto muy ilógico. Tremendamente ilógico. Mira algo muy chistoso y que justamente lo decía la francesa, dice el hombre, o sea, hacía referencia a que el hombre se volvía más honorable porque arriesgaba su vida yendo a la guerra, entonces eso le daba honor. Entonces la mujer nunca, siempre detrás de bambalinas, siempre la mujer allá atrás del hombre, el hombre se ganaba el honor por arriesgar su vida en la guerra. Y la pregunta es, ¿la mujer
no arriesga su vida en la maternidad. Claro, la maternidad es un estado totalmente de riesgo porque realmente generar vida es todo, de hecho es un milagro. Exacto. Es el milagro de la vida, o sea que es algo completamente maravilloso, pero al mismo tiempo es algo, es un riesgo, o sea, antes, lo que pasa es que ahora eso no se ve de esa manera, porque ahorita tenemos muchos métodos para poder tener una buena maternidad un buen parto, pero antiguamente las mujeres morían mucho a la hora de tener un bebé. Era impresionante la cantidad de muertes. Entonces, es honorable porque dan vida, es que son las únicas que pueden dar vida. Los hombres no van a poder dar vida nunca, 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 pero las mujeres sí. Exacto, pero entonces nos estás diciendo, bueno, entonces tú estás obligada a ser madre porque la cultura te obliga y te dice que tu valor está en ser madre. En la medida que tú no seas madre, pues pierdes el valor femenino, ¿sí? Y nosotros entendemos bíblicamente que la maternidad, también lo hemos entendido que se trata de la maternidad física, pero también de la maternidad espiritual. Entonces, claro que sí. No tendría ningún sentido porque no se trata únicamente de lo natural. O sea, lo natural es gran parte, influye en gran parte en los roles, claro, pero también hay una trascendencia espiritual, claro, en se ser eleva. mujer, en ser Nekevá, que era constructora, ¿no? Sí, sí. En ser constructora siempre va a haber esa elevación, y entendíamos también hace programas atrás que también de alguna manera había una palabra bíblica que significaba que la mujer era como una ofrenda encendida, como una luz, ¿no? Uh-huh. Como una antorcha. Entonces, en todos los sentidos, no solamente en el sentido biológico, sino también en el sentido espiritual. Entonces, si lo vemos desde la Biblia, no se trata de que si una mujer no tiene hijos, no haga su función de constructora. No, es completamente, no, de hecho lo que estás diciendo y acercándonos a la Biblia, pues la conocemos por la historia bíblica y de ella se hace esa referencia. Es la madre de los que estaban ahí, de Israel, la madre de Israel. Débora era esa, o sea, estaba al frente, era una juez de Israel y ellos la consideraban, no era que ella se había puesto ese nombre, ese título, el mismo pueblo había dicho, es la madre de nosotros, de todo Israel. Exacto. Entonces era una mujer demasiado importante, muy protagónica. De hecho, esta francesa Beauvoir nos va a decir que la mujer no se le debería permitir quedarse en casa para criar los hijos. O sea, el proyecto feminista o la revolución feminista debería llegar al punto en el que se le prohíba a la mujer decidir quedarse en casa, porque está diciendo es que ella no lo está decidiendo, es la cultura la que le está decidiendo por ella, es el patriarcado el que está decidiendo que la mujer se quede. Eso no lo decide la mujer. Entonces ella le está quitando a la mujer, supuestamente está diciendo que dentro de la cultura la imposición psicológica es tal, la opresión para la mujer es tal que ella no toma la decisión de ser madre, sino que sencillamente es una obligación que tiene culturalmente hablando, entonces ella sigue teniendo hijos, sigue haciéndose madre. Entonces eso no es un proyecto de vida, no es una decisión, es una obligación, es una imposición cultural. Entonces vamos a desmontar esto, vamos a deconstruir este término, vamos a deconstruir este rol, porque el problema está en el rol. Entonces imagínate que el proyecto o la revolución feminista tenga que ver con prohibirle incluso a la mujer tener hijos. Y no nos lo están prohibiendo en ese momento legalmente, pero sí con las ideas. No, legalmente no, sí con las ideas, y yo no sé si lo has escuchado, los que están allá, yo creo que sí lo han escuchado, ese término de conversaciones que se dan entre amigas, entre compañeros, compañeras de trabajo, y tu esposa, ¿qué hace? No, ella está en la casa. Ah, eso es una mantenida. O sea, de hecho también hay un lenguaje, ¿no? Porque aunque todavía no es algo que es claro, entonces, y de hecho que hay una presión social en ese momento. Hay una presión social, y yo he tenido que escuchar a mujeres, Laura, es que ni siquiera son los hombres, a mujeres mismo, ellas decir, es que
Laura es una mantenida, es que fulana es una mantenida. Ah, no, pero es que ya vamos a ir para allá. Claro, y vamos a entonces es entender lo que por estás, qué es se lo que está estás diciendo, el eso. lenguaje. O sea, El ahorita no hay una lenguaje. imposición, pero lo que me hiciste recordar. Sí, señora. Y vamos a ver, porque mira que ese ejemplo que acabas de traer es demasiado importante para lo que vamos a ver ahorita. Claro, entonces. Porque está relacionado, sí, con un lenguaje, pero que tiene que ver con un proyecto. Claro, claro. Con un proyecto, Es con que una eso se viene gestando y se necesita porque necesitan sacar a la mujer de todo lo que es la formación de la familia. Bueno, entonces ahora nos tenemos que preguntar, no tomamos la decisión libre y espontánea de ser madres, sino que nos lo impuso la sociedad. Ujú. Eso no es un proyecto, dar vida no es un proyecto de vida de una mujer, pero matar a su bebé en el vientre sí es un proyecto. Sí, eso es o sea, un proyecto. Eso sí sería un proyecto Claro de vida. que sí. O sea que quienes son pro aborto, las mujeres pro aborto, sí tienen un proyecto de vida, pero claro la que decide sí. tener su hijo no No es un tiene. proyecto, sino que es una imposición social. Mira cómo nos van manejando y ese lenguaje confunde a todas nuestras jovencitas, a nuestras Claro. adolescentes, a las chicas. Las confunde, porque si le están diciendo tú no eres mujer ni hombre, tú vas a definir qué eres. Tú lo Cuando vas a tú definir quieras. culturalmente y es una decisión. Ujú. Entonces, claro, te ponen a cuestionarte. Entonces dices, bueno, si yo no soy una mujer, tampoco soy obligada a tener hijos. No voy a ser madre, ¿por qué lo tengo que No lo tendría hacer? que ser madre. No es un proyecto de vida, no es importante, no tengo que hacerlo y simple y sencillamente así lo acepto, así lo asumo y se lo doy a entender a otras mujeres. Sí, es una cosa impresionante. Entonces, todo esto significa que el problema del feminismo actual, ese feminismo radical, es un feminismo que tiene que ver con ideas culturales, ¿sí? Con ideas culturales absurdas, fuera de la naturaleza, es decir, no son ideas culturales que van acorde a la naturaleza, sino contra la naturaleza. Entonces van perdiendo todo sentido, pero van ganando batalla. Es que eso es lo paradójico, o sea, no tienen sentido, pero tienen una fuerza impresionante. Impresionante. Por eso es que entendemos, de esta manera, es que nosotros entendemos que ahorita estamos librando una batalla cultural, porque es una batalla de ideas. Así no tengan argumentos, son opiniones, son ideas sin bases argumentativas fuertes, sólidas, ¿sí? Científicas. Sin embargo, ganaron fuerza. Claro, tienen mucha fuerza. Por eso yo les decía en el episodio anterior, pregúntenles a las jovencitas que conocen si siquiera se les pasa por la cabeza que van a ser madres, que van a ser esposas. Sí, tan siquiera piensan en casarse, porque eso ya no hace parte del plan de vida, porque se han venido sembrando esas ideas y abuelas y madres actualmente trabajamos como, discúlpeme la expresión, como idiotas útiles en transmitir estas ideas, consciente o inconscientemente, y sembrarla en la vida de nuestras hijas, claro, de nuestras jovencitas. Claro que sí, sí. De hecho, ese discurso y dentro del mismo pueblo de Dios he escuchado cómo educan a las niñas y les dicen, si te vas a casar no puedes ser una mantenida porque eso no está bien, tú tienes que tener ahí el as bajo la manga, tú tienes que tener tus propios recursos, esconde eso porque en cualquier momento tú lo vas a necesitar. Le van vaticinando de una vez que no puede serlo, le van vendiendo todas esas ideas y estamos hablando del pueblo de Dios, Laura. Claro, no estamos hablando de los de afuera. Porque el pueblo de Dios, el llamado pueblo de Dios, se ha contaminado de todas esas rebeliones, se ha contaminado y también ha dejado que esa rebelión interna con la que tenemos que luchar los seres humanos se levante, crezca dentro de nosotros de tal manera que nosotras estemos de acuerdo
Claro. con todas estas teorías. ¿Y por qué decíamos que era una teoría marxista, el giro o las teorías feministas de la segunda ola? ¿Por qué decíamos eso? Porque se levantaron contra todo lo que representara una lucha de clases, donde se dijo que prácticamente el hombre era el burgués y la mujer era la clase obrera. Entonces, en esta tercera ola se está diciendo, seguimos con la necesidad de abolir la lucha de clases. Abolir. Entonces, si no podemos abolir la lucha de clases porque sigue estando la familia sigue estando siendo un obstáculo, entonces vamos a hacer lo siguiente, quitemos, como ahorita la lucha de clases es una lucha de sexo, Sí. quitemos el sexo. Acá no hay ningún problema con el sexo. Tú puedes haber nacido de tal manera o de cuál manera, de las dos únicas maneras que puedes haber nacido, Existir. pero no, acabemos con la lucha, seamos iguales, naturalmente seamos iguales, entonces ya no vamos a estar en lucha. Sí, ya ahí se acaba la contienda. Ahí sería una supuestamente. supuesta igualdad. Ahí estaríamos hablando de una supuesta igualdad, ignorando por completo nuestras diferencias naturales. Entonces, para poder llegar a este propósito hay que destruir la moralidad, Claro que sí. Es obstáculo. todo lo religioso, todo lo ideológico o cultural que se había conocido hasta el momento, porque estaba relacionado con la religión. Hay que transformar el ambiente jurídico Todo lo legal. o los aspectos jurídicos y hay que destruir La esa familia. superestructura de la familia. Sí. ¿Sí? En tanto sigan habiendo familias como fueron diseñadas en el modelo bíblico, va a seguir habiendo opresión, Desigualdad, desigualdad, opresión, va a ser algo... Y la mujer no va a querer salir de la casa. No, no va a querer salir de la casa. ¿Y por qué no querrá salir la mujer de la casa cuando se encuentra en un sistema de familia conforme al diseño de Dios? Ajá. Entonces también esa sería una muy buena pregunta. Claro. Pero la familia sí va a ser el obstáculo, es el obstáculo por el momento más grande que tiene este sistema. O sea, eso es una cosa muy, muy compleja. Por ejemplo, tenemos a Firestone. Ella tiene su libro La dialéctica del sexo y aquí es donde te decía que ella en su libro plantea una agenda para la revolución feminista que hoy por hoy la estamos viendo. Primero, bueno, hay que abolir las clases, como te decía. Sí. Entonces, en el momento que ya no hablamos de sexo, sino que hablamos de género, entonces estamos aboliendo toda rivalidad que hay entre el hombre y la mujer, porque se cree que la rivalidad que hay entre el hombre y la mujer es una rivalidad, en realidad, por el problema sexual, que es el componente biológico que nos pone en oposición, y no entienden que no es eso. O sea, la rivalidad del ser humano no tiene que ver con su sexualidad. No. La rivalidad entre los seres humanos tiene que ver con la rebelión y con el pecado. Lo que hay interno en el corazón. Por cada uno querer ser como Dios. Como Dios, una rebelión. Como Dios. Sí. Ese es el verdadero problema. El problema no radica en que hayan diferencias de sexo y que eso nos ponga en oposición. Porque ahora ya la cultura nos está diciendo, no, No, no somos estamos- neutrales. Claro, no hay Vas a oposición. construir tu identidad en la medida que vas creciendo, construyes tu identidad. Entonces vamos a ver cuál es la agenda que ella proponía. Esa revolución feminista, entonces consiste primero en abolir la reproducción, ya lo estamos viendo por todos los medios, legalizar el aborto, ¿sí? Abandonar la idea de un hombre que provea. Esa idea se tiene que ir, según Firestone, la manera de que se pueda gestar una revolución femenina es aboliendo, Claro. aniquilando la idea de un hombre proveedor. Claro que sí, ahí lo decíamos, ¿no? Ahorita ahí donde... Por eso te decía Claro, que ya no, lo íbamos ahorita a la tocar. mantenida y la mantenida y la mantenida, esa como no le ayuda, a ese pobre hombre le toca tan duro, pero es que le toca tan duro, pero no le Ajá. ayuda económicamente, entonces eso, inclusive, aún las mujeres que de pronto tienen la idea de, bueno, yo quiero quedarme a criar mis hijos y mi esposo tiene esa posibilidad, empiezan a sentirse mal, se No, siente eso mal el pero que... es una cosa impresionante. O sea, como Es que, de verdad. no, yo tengo que poner a hacer algo, porque yo no puedo ser igual a las demás. O sea, se incomoda quien está haciendo las cosas correctamente y los que están incorrectos están como pez en el agua. Están como pez en el agua y aparte de eso están acusando al que esté haciendo las cosas Claro. dentro del diseño divino. Dentro claro del que diseño sí. divino. No sé si por frustración propia de no haberlo podido hacer la misma persona quiere que tampoco los demás lo hagan o porque está tan enceguecida Porque esta quiere sociedad. tener más en el ejército de este sistema. Exacto, Laura, entonces porque a mí me impacta es así, saber es que hace así. parte de la segunda
el segundo momento de esta agenda, y es abolir la idea de que la mujer y los niños dependan económicamente de un hombre. Ajá. O sea, es que es claro, eso No, no, y eso sabe no que lo me dice de parece manera triste. velada, lo dice de manera directa. No, pastora. directa. Busquen por favor Y- el libro La dialéctica Sí, del eso sexo. todo está, eso está todo ya, la gente lo puede, nosotros no estamos hablando aquí algo que no sea cierto. Y lo que te iba a decir es que ahí yo pienso que empieza a tomar fuerza dentro del pueblo cristiano este tipo de pensamiento, ¿no? No, es que yo no voy a depender de un hombre y mis hijos no van a depender de nadie, de un hombre, de su papá, y le venden esa idea y se... Por y se- eso es una idea marxista, Exacto, porque la idea y marxista inclusive en era que la púlpitos. mujer se involucrara en la industria social y Claro que productiva, para que contribuyera a la economía y Claro. a la productividad, para que la revolución pudiera se pudiera sostener. financiar. Es que ahí es donde uno sabe que es así y necesitan es ponerla a trabajar, o sea, pasa a otro opresor. Si, Sí, si lo pudiéramos ver de así, de esa manera, entonces deja de ser, entre comillas, oprimida por uno y pasa a ser oprimida. Y objeto para que tenga a través de ella, porque como es una mujer de por sí que puede producir, que tiene capacidades, que tiene inteligencia, que tiene influencia, que puede llegar con una idea a su familia y cambiar el pensamiento de toda una familia, porque la mujer sí tiene todo eso, entonces van a esta situación, y dentro del pueblo cristiano, que es donde a mí me genera mucho más asombro, dolor, tristeza y miedo Y desconcierta es, totalmente. es tremendo, es un temor que me da, porque uno las escucha y sí, y no vas a hacerlo, no vas a depender y no tienes que preguntarle nada y no tienes que, porque tú puedes hacerlo, porque y se declara eso desde los mismos Claro. púlpitos. Entonces, en lugar de enseñarle a nuestros hijos, que son la nueva generación de familias, que ellos van a ser EJAT, Claro, van a ser uno. van a ser uno, donde cada uno haciendo su rol no pierde dignidad. No va a perder dignidad, no va a perder. De No hecho, va a haber una pierde bendición dignidad. tan grande que Es el más, Señor los va es más, a mire, sostener. algo tan obvio, tan lógico, y es que si una pareja decide de manera libre y espontánea que van a tener hijos, entonces pueden, hoy en día, con todos los métodos y todas las posibilidades que hay de anticoncepción, organizarse, planificar de tal manera que la mujer pueda involucrarse activamente, si quiere, en la vida productiva por un tiempo, luego decidan voluntariamente, vamos a ser padres por un tiempo, me voy a dedicar a crianza, cuando ya estén grandes mis hijos puedo volver. Se estudie, se capacite, ¿sí? Sin perder de vista lo natural, sin perder de vista, es decir, puede hacer lo cultural sin perder lo natural, ¿sí? Pero también puedan llegar a decir, no, es que no, Simplemente no nos vamos no. a dedicar a tener hijos. Esto también puede ser una Puede decisión pasar. y es válida. Y en ningún momento No lo se hago. está diciendo, no, definitivamente las parejas que hagan eso se van a condenar, no tienen, no, o sea, es real que Dios nos dio la libertad de decisión, esa libertad Claro que sigue sí. estando hoy en día. ¿Cuál es el problema? El problema es que en una agenda que no viene de nosotros, esos pensamientos no devienen de nosotros mismos, No. eso los ha sembrado el oponente en nuestra mente a través de todas estas ideologías, estos a través de todos esos pensamientos. movimientos. Exacto, entonces, si no deviene de mí, sino que deviene del oponente y que nosotros nos estamos dejando utilizar como un campo para que sean sembradas estas ideas, entonces prácticamente terminamos nosotros estando al servicio de Es lo que le estaba diciendo. el adversario. Claro. Entonces, ¿por qué se tiene que abandonar la Esclavas provisión del del adversario. hombre? ¿Por qué se tiene que abandonar la provisión del hombre? Porque la mujer y el niño, los niños deben quedar libres. Y esto lo vamos a ir trabajando, Claro. pastora, en los siguientes episodios, porque en este no lo vamos a hablar. Cómo esta idea de este No, es punto que ahí 3, se puede gestar todo. de este punto 3, hace que el niño tenga libertades. Claro. Porque no está bajo el dominio económico de un padre que Claro. le diga qué hacer y qué no hacer, y cómo esto se va a convertir en
Y como la mujer no va a estar ahí para cuidarlo, no, ni para no hay una decirle. mamá para cuidarlo. Y no hay un No hay una papá. mamá que dependa económicamente del hombre, No. entonces la mujer está en casa. términos de producción, se tiene que ir de casa. El papá ya no va a necesitar ser la autoridad máxima en Económica cuanto para nada. Exacto. Entonces mamá se va, mamá responde económicamente, el niño está solo, está a merced de las instituciones Del sistema, de los sociales, ¿sí? pensamientos. Y entonces el niño comienza a tener unas libertades porque ahora se está gestando todas las ideologías para que los la niños libertad tengan de los niños. la libertad que deseen. Y propiamente esta mujer, Firestone, nos va a hablar de las libertades sexuales que van a tener los niños. Y que tremendo. hoy por hoy, sin saberlo, Sí, ya se está dando ya porque se está hay... firmando. hace rato tenemos proyectos de educación sexual claro que donde se sí. está hablando no de conocer la sexualidad, sino la libertad sexual, porque los proyectos de educación sexual no se basan únicamente en conocer su biología, comprender su parte hormonal y todo eso, sino que se basan en enseñarles que son libres, son derechos sexuales y reproductivos desde la niñez. Desde el momento en que lo quiera. Y no se trata de ideas loables, lindas, sino que están hundiendo sus raíces en ideas como estas, ¿no? Como la revolución feminista. Claro. Y definitivamente un aspecto importante de esta agenda es que se pierda, se aniquile el principio de individualidad, porque todo se tiene que volver colectivo. Entonces, en la medida que se pierde la individualidad, obviamente, pues ya es posible que el pensamiento se unifique, el pensamiento de las personas se unifique, porque se pierde la familia, Claro que la familia es la que protege la individualidad de los individuos que la conforman esa familia. Entonces, una familia que protege la mente de sus hijos y pueden tener verdaderamente un libre desarrollo de su ser. Claro que explorar sus dones, sus talentos, conocer su temperamento, forjar el carácter. Claro. Entonces, la familia está acá para preservar la individualidad. Se pierde la familia, se pierde la individualidad y nos volvemos una colectividad. ¿Y qué pasa con la colectividad? Con la unidad que se pretende buscar, un mismo dialecto, un mismo lenguaje. Claro, nosotros estamos aquí y con eso yo creo que podemos ir de pronto sacando una conclusión, Laurita, y sabemos que los tiempos también son cíclicos, ¿no? Entonces, hay una historia en el Génesis, en el capítulo 11, que la gran mayoría de personas la conoce, y que si usted no la conoce, yo le invito para que se acerque a esa historia, que es la Torre de Babel. En ese entonces se habían unificado, tenían un mismo lenguaje. Y ellos querían construir, los habitantes de Babel querían construir una torre para llegar al cielo, para llegar allá y pues obviamente cuando la escritura nos narra que quería llegar al cielo es porque siempre lo que estamos hablando, esa rebelión, rebelándome contra el ser supremo, contra el todopoderoso, porque en el ser humano, cuando está alejado del Señor, aflora toda la maldad, toda esa rebelión, no me quiero sujetar. Entonces ellos tenían lo que estabas hablando, la parte colectiva. Entonces ellos se unieron y con ese lenguaje, con el mismo lenguaje, ellos hicieron esa construcción para hacer eso. Y dice la palabra del Señor que el Señor viene y se da cuenta de lo que está haciendo, viene y mira lo que está haciendo el hombre. Y cuando la palabra nos dice que el Señor viene, el Eterno baja y mira lo que está haciendo el hombre, lo que quiere decir es que Él escudriña lo profundo de los pensamientos del hombre. Y eso lo que hace es que el Señor inmediatamente le ponga un freno a esta situación y pone los diferentes lenguajes para confundirlos. ¿Qué es lo que está pasando ahora y cuál es el paralelo que nosotros hacemos? Espiritualmente, estamos en un Babel espiritual, en una Babilonia espiritual. Hay un lenguaje que se está uniendo, hay unas partes que se están uniendo con mucha fuerza. La unidad, la hay unificación. Hay una unificación. Ahí sí puede haber unidad. Ahí sí es aceptable la unidad. Y están unidos y se están levantando en un mismo sistema. ¿Para qué? Para que se toque el cielo. Porque vuelvo y les digo, no es para ser iguales al hombre.
Eso es una cortina de humo. La conclusión de esto es, ojo, cuidado, no le están vendiendo la idea a la mujer realmente para ser igual al hombre. Le están diciendo, venga, únase con esa fuerza que usted tiene para que nos ayude a tocar la misma, o sea, llegar a rebeldizarnos en contra de Dios y levantar este sistema. Aquí lo que a uno le da de pronto mucha preocupación es que nosotros estamos dentro del pueblo de Dios experimentando o tenemos cercanías con personas que siendo del pueblo de Dios tienen mucha simpatía con este sistema. Y la Biblia es muy clara y dice, salid de ella, de entre ella, pueblo mío. O sea que le está hablando es al mismo pueblo del Señor. Entonces usted es de las personas que dice, esa es una mantenida, esa es esto, esa es lo otro, esa es aquello, y no está luchando en pro del diseño de familia, salga de la Babel. Claro, o sea, prácticamente Salga. ese pensamiento, pastora, ahora que usted lo ponía esta analogía, y es Claro. que con el mismo ladrillo que estaba llamada a construir su casa porque es Nekevá, es llamada a ser constructora. Entonces con ese mismo ladrillo abandona la construcción de su hogar y se dedica con ese ladrillo que Dios le entregó para construir su casa, ir a construir lo común. Sí, lo del colectivo. O sea, y con eso pretende tocar el cielo. Ahí hay una palabra fuertísima de rebelión. Y con este sistema que se está construyendo con ayuda de muchas mujeres, de muchos hombres, pero dentro de esas muchas mujeres y muchos hombres también hay pueblo de Dios, que es lo preocupante. Se está construyendo una torre que prácticamente toque el cielo en una búsqueda egoísta por buscar un interés, el interés del oponente. Claro. Y está bien que Egipto quiera acorralar al pueblo, el Egipto espiritual, pero no que lo haga con nosotros. La verdad, Laura, tú tienes todo el manejo histórico, filosófico de todo esto, y yo lo que hago, tú tienes ese concepto mucho más amplio que yo. Y yo me acerco a estos contenidos y te escucho y yo empiezo a venírseme una cantidad de pensamientos en donde yo digo, ¿qué estamos haciendo nosotros como la iglesia de Yeshua Mesías? Ni siquiera conocemos algo de estos postulados, de estas corrientes, de estas teorías, bueno, de este sistema. Y no conociéndolo, lo practicamos, porque ellos, aunque no queramos nosotros acercarnos, y corrígeme por favor Laurita si estoy desacertada, pero aunque nosotros no queremos acercarnos a voluntad al sistema, el sistema está involucrado en todo. Claro, es que nos para lavarnos el cerebro. Seducidos. Y por eso muchos del pueblo no tienen ni idea que están dentro del sistema. Es que mire algo tan claro en las escrituras, y es que la mujer es llamada a ser una de las dos cosas, construye o destruye, porque su rol es ser Nekevá desde el principio. Construye o destruye, construye o destruye. Cuando yo digo que estoy de acuerdo con las corrientes feministas que me dicen que la mujer es una construcción cultural, es una construcción social, y que entonces yo no me voy a llamar mujer o yo no voy a decidir ser mujer si no lo quiero hacer solo porque no quiero sentirme obligada a hacerlo, entonces yo sigo siendo Nekevá, porque delante de Dios sigo siendo Nekevá. Sí, sigue haciéndolo. Y en ese Nekevá lo estoy utilizando para destrucción. Para destrucción. Y la palabra del Señor dice en Isaías que Él vendrá y destruirá todas esas torres que se levantan. Él lo va a hacer. El problema es que si nosotros estamos siendo parte de ese ladrillo que se está poniendo en esa torre, en esta colectividad, y en este sistema, si nosotros siendo pueblo de Dios estamos en ese ejercicio de poner ese ladrillo, en vez de poner el ladrillo para construir familia, para construir los muros de protección de nuestra familia, no, yo lo estoy poniendo es para el sistema. Sí, para ser productivos, traer finanzas, mejorar las finanzas. Entonces viene el Señor y dice que destruirá toda torre que se levante. Y fíjese, pastora, que una de las cosas más importantes dentro de la educación cristiana debe ser cultivar la individualidad de los más pequeños, la individualidad de nuestros hijos. Eso no se entiende mucho, porque la individualidad no se puede cultivar en la medida donde ellos son tratados de manera homogénea dentro de salones de clase desde muy pequeños. Claro. Donde todos tienen que hacer lo mismo, tienen que comer a la misma hora y comer lo mismo.
Sí, por eso yo les decía en el programa anterior que yo me cuestioné mucho eso cuando manejaba el tema de la primera infancia, porque por más que nosotros querramos respetar la individualidad de cada pequeñito, no se puede. No, no se Les puede. tenemos, o sea, están obligados a dormir a la misma hora, a comer a la misma hora, Claro. a tener unas rutinas donde se homogenean, Todo. Sí. bueno, la palabra no soy capaz de pronunciarla en ese momento, donde se vuelven el mismo, ¿no? Sí, sí, Sí. se tratan de manera homogénea, digámoslo así. Y resulta que por más que yo quiera buscar la individualidad, pues una sola maestra o dos maestras para No. tener un grupo de chicos, pues nunca se va a respetar esa individualidad, en especial en los más pequeñitos. Claro, Es que claro. yo digo, o sea, es que de hecho, dentro del sistema educativo de la primera infancia, bíblicamente hablando, está el sistema de mi institutriz, mi ayo, personalizado. Y es mi personalizado, madre. o sea, no se puede, Es mi madre. no se puede trabajar cultivar Claro. la individualidad de un pequeño. No se puede. En la medida que yo lo esté agremiando, Agrupando. a un grupo. No se Entonces, puede. es muy complejo y es diferente entre hermanos, porque entre hermanos se trata, pues primero, las familias cada vez son de menos niños. Aunque tengan varios hermanos, tienen diferentes edades, entonces se va a dar una educación más natural también Claro, entre también. ellos. Claro. Sí, que es lo que tampoco pasa en los centros de cuidado de los más pequeños. Claro que sí es necesario, porque una mamá tiene que dejar a sus hijos, volvemos hacer a el decir. énfasis, si a usted le Siempre. tocó, El sálgase Señor de se la va a esto. proteger a su bebé. Dice la palabra del Señor que Él es el defensor de huérfanos y de viudas. Claro. Si usted está dentro de eso, Le toca llevarlo obligado a la guardería. Bueno, Señor, Exacto. por favor, Exacto. déjeme. Él Mientras yo será su esté padre, su en- escudo. Mientras yo esté bajo la cobertura de la obediencia, esa cobertura va a alcanzar Claro que a sí. mis hijos, Claro el que Señor sí. se los va a guardar, pero usted va a seguir haciendo objeción de conciencia. Exacto. Exacto. Entonces, Me llama también mucho la atención con la Torre de Babel cuando dice, ellos hicieron la torre porque de cierta manera su propia obra. Y el sí. sistema ahorita tiene su propia obra, su propio sistema, lo que estabas diciendo ahorita, que nos estabas compartiendo, su propia ley, su propio orden, su propio sistema, todo es su propio. Y la torre era eso, lo propio. Pero ¿sabe algo también que me llama mucho la atención con la Torre de Babel? Es que tenían un mismo lenguaje. O sea, estaban unificados. ¿Y qué le falta al pueblo de Dios? Unificarse en el lenguaje espiritual, el lenguaje de la profundidad de la palabra. Ahí nos hace falta. Porque si nosotros tuviéramos eso, entonces estaríamos apercibidos, estaríamos atentos. no, el sistema está unificando el lenguaje. Claro, que es una manera impresionante. Sí. Y nosotros tenemos que, como dice la palabra, decirlo, salid de ella, pueblo mío. Eso quiere decir que hay muchos que están en Babilonia y tenemos ahora que salir. Es salir. Ese es el Es llamado. salir, Y estos salir. son los micrófonos para hacerlo, para que nosotros por lo menos podamos decirle a ustedes que están allá. Así como nosotras un día también fuimos permeadas por el sistema. Sí. Claro que sí. Pero la luz de la palabra, la luz del Mesías, lo que hizo fue sacarnos de eso. Y lo que queremos con este espacio realmente es eso. Sí, es necesaria la historia. Obviamente sí, lo que Laura nos comparte es necesario para que usted vaya amaciando, para que usted vaya pensando que de eso que se está levantando yo tengo en mi vida y yo tengo que sacar para poder sacar mi familia adelante, porque nosotros ya estamos muy cerca de la venida del Señor, Laura. Entonces sí pienso que tenemos que poner ojos y oídos a esto que se está levantando. Yo pienso que con esta conclusión podemos ir cerrando. Salid de Babel, salid de Babilonia. No podemos seguir más en este sistema. Nosotros tenemos que ser esa fuerza de oposición a lo que el adversario quiere levantar en cada una de las familias. La iglesia tiene que empezar a predicar sobre esto. La iglesia tiene que empezar a llamarnos los unos a los otros, llamarnos la atención con amor. Porque el Señor es el que nos va realmente a sacar a libertad. Eso es un llamado libertad. apremiante que el Señor nos está haciendo. Es un llamado apremiante y es así, pastora, es así. Es una torre de Babel que estamos levantando. Vamos a estar trabajando en el próximo episodio Claro que sí. algo muy importante, y es que vamos a mirar cómo este feminismo rebelde, antinaturaleza, antidiseño divino, ya estaba profetizado en la palabra. Eso es tremendo, eso es una cosa que quebranta el corazón. Pero lo bueno de que el Señor nos lo impacta. entregue en la palabra es que nos hace despertar.
para poder recibir el galardón, para poder estar en las filas del pueblo del Israel de Dios. Claro que entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo Sí, creo vamos a que invitarlos a que invitarlos, se vean el comparta, próximo también. véanse en el próximo capítulo, el próximo episodio, comparta esta enseñanza, porque yo sé que esto le va a llegar a muchas personas. Dios está abriendo los ojos y los oídos de los que son su pueblo, de los que está llamando, y el Señor es el pastor de pastores. Amén. Él es el que nos llena con su palabra. Entonces, no se le olvide, suscríbase, dele me gusta, compártalo, llévelo a otras partes, convérselo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Hágalo porque el Señor, con eso está usted evangelizando, con eso usted está poniendo en alerta a los demás y sirve de atalaya. También se nutre usted mismo, aprende para usted mismo y lo puede llevar a otros contextos y va a ser de mucha bendición. Yo los espero junto con Milau en el próximo encuentro, en el próximo programa, si el Señor nos da la vida, si nos sigue prestando este espacio, estos micrófonos para bendecir a todo el pueblo del Señor. Que el Señor les bendiga y nos vemos en otro Torah y familia. Claro que el que Señor sí. les bendiga. Shalom, shalom.